Los textos que escucharemos a continuación corresponden a libros y artículos publicados en diversos periódicos entre 1932 y 1974. 42 años de prédica militante por la democracia, la justicia, la libertad y la cultura. En lenguaje sencillo y comprensible, al practicar su idea de hacer más pedagógica la política, Julio Castro nos presenta los más complejos problemas sociales de manera accesible y ordenada. Adelantándose a los teóricos de la educación de la corriente crítica, anunciaba la política del hecho educativo y proponía líneas de política educativa para resolver sus principales problemas. Por ejemplo, sobre el analfabetismo escribió: el analfabetismo no es solo un problema cultural, es también una cuestión social, económica y política. Si observamos cualquier estudio sobre las causas del analfabetismo, especialmente en el medio rural, encontraremos expresado en múltiples formas un hecho que indiscutiblemente es real: la idiosincrasia criolla, la despreocupación paterna, etc. En una palabra, existe un evidente desinterés de parte de los padres por la labor escolar, siendo esta una de las más poderosas resistencias que encuentra la escuela en su acción educadora. Lo que no se preguntan quienes consignan de esa despreocupación, si hay razones que la justifiquen, si la propia escuela te da culpa en ello. Es más fácil cargar el fardo a los padres y es generalmente lo que se hace. Al bucear sobre las causas del analfabetismo, denuncia el ciclo de reproducción de la ignorancia y la pobreza, destacando la responsabilidad del sistema educativo en estos fenómenos y la falta de inocencia de esos procesos. Es cierto que hay mucho de abandono, de desidia y de desinterés. Generan la miseria y la ignorancia. Un padre que tiene todos los días sobre sus hombros el terrible problema del pan de su hogar, es lógico que se desinterese por una cosa que para él es de secundario valor. Esto cuesta ser comprendido por las personas que parten del principio de que tienen resuelto, aunque sea con el trabajo diario, el problema de la comida y de la vivienda. De ahí la incomprensión, a veces inexplicable, con que los maestros consideran las cuestiones generadas por la miseria en que viven sus alumnos. Por eso no es tan injustificada la desidia de los padres y el trabajo de los menores. Son problemas, generalmente, que tienen raíces muy distintas de la moral y no es con preceptos morales que deben resolverse. La irregularidad de la asistencia, la deserción y el trabajo de los menores no se resolverán nunca cuando no son originados por la miseria, con manifiestos, códigos y amenazas. Hay que ir a la raíz del mal, y si el problema es económico, resolverlo por medios económicos. Para eso la escuela debe tener otras soluciones más eficaces de las que actualmente dispone. También origina la desidia, la ignorancia paterna. El analfabetismo es en muchos casos un mal hereditario. El padre es analfabeto, no alcanza a comprender por qué ha cobrado un rango vital la necesidad de leer y de escribir. Es también difícil ponerse en la esfera de discernimiento de una mentalidad así limitada, pero es evidente que el fenómeno se produce en millares de casos y no es la obligatoriedad precisamente el remedio específico. Al padre ignorante hay que llegar por el convencimiento. La obligatoriedad se viola, la persuasión no. Actualmente, los mismos problemas tratan de soluciones por los mismos caminos. Escritas en 1940, sus palabras iluminan el presente y nos proponen alternativas de solución absolutamente vigentes y no suficientemente exploradas hasta el presente. Una campaña tenaz, realizada popularmente, tiene más eficacia que todas las leyes de obligatoriedad de la enseñanza que se han sancionado desde Varela hasta nuestros días. Un tercer elemento que explica la desidia de los padres y el desinterés con que miran la escuela está en la escuela misma y tal vez genera un número muy superior de analfabetos que el que a primera vista parecería. Desde hace 20 años, más o menos, se vive en el país bajo la literatura pedagógica del interés, desde hace 10 o 15 bajo la de pedagogía social. En la teoría de ambas concepciones
se ha llegado a una envidiable perfección. La realidad que ofrece el panorama de la escuela en su estado actual, especialmente en el medio rural, es el siguiente: una escuela inadecuada a la vida que la rodea, un maestro socialmente inadaptado al medio, una enseñanza y una orientación desvinculada con las necesidades sociales que la circundan. Cada vez que muere un hombre, todos morimos un poco. Gato del Perro, de Alfredo Citarrosa. También adopta una postura crítica respecto al uso que se hace de los medios de prensa. Reclama de los periodistas un comportamiento honesto y denuncia una actitud manipuladora de la prensa partidista. El deber que nos exige nuestra convicción a los que encaramos el periodismo como visión noble y sagrada es el de reaccionar contra esta prostitución de la prensa. Es nuestro deber y lo cumplimos a la medida de nuestra fuerza. Fue nuestra directriz cuando desde el Nacional exponíamos con altura y nobleza nuestras ideas. Ha sido nuestra guía en este último año que, contra viento y marea, hemos sacado acción. Lo seguirá siendo en el futuro, como prueba de nuestra entereza moral y de nuestra acción por aquella y por ella orientada. Está nuestra labor de más de 2 años, y esta labor será nuestra garantía y nuestro aliento para el futuro, para esta nueva etapa de titánica lucha. Se embrutece al pueblo alimentando sus pasiones con crónicas o folletines, a veces con editoriales, que son los que aseguran la difusión del diario a costa de lo que tanto trabajo costó sembrar en la escuela. Ese es el cuadro de miseria moral que nos ofrece a diario la salida de la prensa cotidiana. Unifica de manera magistral sus dos pasiones, la educación y el periodismo, haciendo desde su trabajo la denuncia de la situación del campo y los campesinos. Describe con fidelidad las que él llama verdades amargas y acompaña a los estudiantes en las misiones sociopedagógicas, luego de las cuales escribe en marcha sus impresiones sobre la realidad del campo y su impacto en los jóvenes misioneros. Especialmente algunos problemas del campo son poco conocidos u olvidados y han llevado a realizar para el país desde hace muchos años una política dirigida y orientada por la ciudad. Las clases cultas son ciudadanas, son las que legislan, gobiernan y orientan la vida política y cultural. El hombre que vive en un nivel muy bajo tiene otra actitud frente a la vida que nosotros. Sus necesidades no son las nuestras.
Su concepción del mundo tampoco. Su escala de valores, que también la tiene, es ajena absolutamente a la que nosotros hemos adoptado. Durante muchos años, la tarea en toda empresa de recuperación social ha consistido en transferirles a ellos lo que nosotros consideramos como más importante. Contra la ignorancia, el alfabeto. Contra la mugre, el precepto higiénico. Contra la haraganería, el himno al trabajo. Planteando situaciones de contraste, hemos fomentado la actitud correctiva y hemos fracasado. Los misioneros se encontraron frente a una realidad que se expresaba por sí sola con irrebatible elocuencia. Aprendieron allí de golpe, pero eficazmente, las contradicciones de nuestro mundo económico, entre vacas y sin carne, entre ovejas y muriendo de frío, en el campo y sin agua, con la escuela próxima y no pudiendo ir a ella por falta de ropa. Aprendieron también que la escuela debe hacer otras cosas antes de enseñar a leer y escribir. La escuela debe ser progresista y transformadora en el hondo sentido de la expresión. Debe tender a elevar el nivel de vida del medio rural y crear el ideal de progreso auténticamente rural, en el que el hombre busque posibilidades en el medio mismo. Recorre América Latina y especialmente la América profunda, la de la pobreza, de la semi-esclavitud del indígena, de la demagogia y el entreguismo vernáculo, al imperialismo. La condición de los de abajo es un problema poco conocido y obsesionante. Obsesionante porque por lo menos entrar a conocerlo es pagar una deuda de solidaridad que tenemos con estas gentes, que suman millones y millones y que tan dolorosamente viven en América. Y es un problema poco conocido porque, desgraciadamente, sobre estos países y sobre estas gentes existe el peso de la dominación por muchos cientos de años por una casta oligárquica que lo primero que quiere es que no se conozcan las realidades de sus países y las tapa con apariencias, encubriéndolas. Esta casta dominante, por legislaciones o códigos o disposiciones constitucionales establecidas por sus organismos políticos, procura dar apariencia de soluciones a problemas que en realidad siguen siendo tan graves o más graves todavía que lo que eran antes esas soluciones. El Código del Niño del Perú, poniendo por caso, que se cita en nuestros institutos normales como un ejemplo de perfección, nos deja maravillados por los derechos y las ventajas que tienen los niños peruanos. Pero hay que dejar el código y entrar dentro del Perú, ver cómo es que viven los niños de aquel país. Si se analiza, por ejemplo, el Código de Trabajo de Bolivia o la Constitución ecuatoriana o algunas leyes de Colombia o de algunos principios constitucionales en países de Centroamérica, donde se establece que sus presidentes durarán 4 años y que quedan 15, 18 o 20, nos quedamos maravillados del progreso que se ha registrado en materia legal y constitucional respecto de los derechos y de los deberes políticos y sociales de las gentes. Pero la realidad, desgraciadamente, es otra. Y creo que el único modo de empezarle a entrar a estos problemas por sus puntos vulnerables es comenzando a mostrar al desnudo sus tristes realidades. Somos millones, formamos la unidad de la esperanza, lo sabemos, y el saberlo nos hace fuerte, nos salva. Candombe de la Libertad, Tabaré Cardoso.
Su prédica se hace cada vez más comprometida con la denuncia del origen de las miserias a que son sometidos los pueblos americanos. Marca los errores que se cometen de los liderados políticos y señala la responsabilidad de los Estados Unidos al promover las políticas que se aplican en América Latina. Latinoamérica se encuentra dentro de la zona geográfica de lo que ahora se ha dado en llamar el hemisferio, que es parte de la zona estratégica delimitada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, que es productora fundamental de combustibles y materias primas para la gran industria yanqui, que es importante mercado de consumo para los productos de esa misma industria, no tiene ninguna fuerza considerable que contrabalancee la influencia norteamericana. Por eso es que hablamos de imperialismo yanqui. Para nosotros, la expresión imperialismo yanqui es expresión histórica, abstracta, y que casi no se oía en otros tiempos más que en boca de los comunistas. Tanto es así que todavía cuando se habla de imperialismo, sabemos de cerca la hoz y el martillo. No es exacto. El imperialismo es un fenómeno general en el continente, es un fenómeno general en el universo. El imperialismo yanqui es un fenómeno particular y arraigado ya a través de una larga tradición en todos los países latinoamericanos. Para nosotros, vuelvo a repetir, es una expresión teórica e hipotética, porque no vemos este poder imperial en hechos objetivos, pero saliendo de aquí hacia el norte se encuentra el yanqui en todas partes. Se le encuentra en las fábricas, en el pozo petrolero, en la bananera, en el cafetal. Orienta con claridad las soluciones que vislumbran. Señala la necesidad, en primer lugar, de ser consciente de nuestros problemas, ver la realidad para luego transformarla. Nos impulsa, discurriendo en forma lógica, a tomar conciencia de las relaciones de poder entre países centrales y países dependientes, situación que aquellos tratarán de mantener a cualquier precio. En lo que respecta al resto del continente hacia el sur, la valla que forma México, deteniendo las influencias del norte, sigue siendo una de nuestras defensas primarias. Sin embargo, las conclusiones en torno al panorama total de América Latina no son, como hemos visto, muy alentadoras. Pero los hechos, y especialmente a los hechos políticos, no hay más remedio que verlos en su estricta realidad. Estos países latinoamericanos, países productores de materias primas, países sometidos a la influencia de otros, económicamente más desarrollados y más fuertes y prácticamente más poderosos, están siempre condicionados por los intereses y las exigencias de los que hacen gravitar su poder sobre nosotros. Y esas potencias que hacen gravitar su poder sobre nosotros, dicho sea en honor a ellas,
no tienen ningún interés en nuestra evolución ni en nuestra salida de la condición de países semicoloniales como somos. Alerta sobre la cooptación que realiza el colonialismo para lograr aliados dentro de los países y el consecuente riesgo de mantener personas y estructuras provenientes de cambiar. Ahora que, desgraciadamente, en el juego político interno de estos países latinoamericanos hay un colonialismo y un cipaicismo, tales como hacen muchos de los dirigentes de la opinión, sean los primeros que pongan los pescuezos para que la soga los ahorque, en nombre de una democracia que es palabra hueca, desmentida en todas partes. Una revolución, cuando lo es en verdad, lo primero que tiene que hacer romper con los cuadros formales existentes. De lo contrario, deja de ser revolución. Su denuncia de las políticas belicistas y su práctica solidaria y respetuosa dan muestras de su vocación de paz, hombre de paz y de ideas. Repudia el armamentismo y expresa su vocación de luchar contra las miserias a las que son sometidos nuestros pueblos atacando sus causas. Porque, para terminar, todo este panorama político que acabo de describir está apuntalado por las armas dadas en préstamo y arriendo por los Estados Unidos. Ha sido parte de la política continental de los Estados Unidos la de armar a los gobiernos sin discriminación y sentarlos a las mesas de las conferencias panamericanas a hablar en defensa y en honor de la democracia. Esa es la verdad. Lo otro son palabras. Y quedan, para la gente que más o menos queremos pensar con nuestras propias cabezas, dos soluciones posibles. O vivir bajo el mundo de lo inconmensurable y absurdo de las palabras, o vivir luchando para superarlo, el triste drama de las realidades. Todos quienes lo conocieron señalan entre sus virtudes el temperamento jovial y su humor. También sus escritos reflejan esta característica y, como es sabido, el humor puede ser una herramienta poderosa para hacer pensar y para el cambio. Ha sido un problema definir cuál es la música nacional, exclusivamente nacional, porque lo de aquí se toca en la Argentina. Y ha sido igualmente lío definir cuál es la flor nacional, trabajo al cual dedicaron años de esfuerzos naturalistas y botánicos. Se llegó a establecer el pericón y la flor de ceibo, aunque no se pudo eliminar la competencia de la vecina orilla. Lo que es exclusivo del Uruguay, más que el ceibo, que el pericón nacional y que el monte, absolutamente exclusivo, es el candidato a director de ente autónomo. Aquí sí, no hay competencia ni imitación extranjera. En cada uruguayo hay un director en potencia, que se considerará defraudado si no lo designan entre los 40 y tantos que hay que elegir. Esa tal vez es la razón de que en el fondo de todo uruguayo haya después un opositor al gobierno. Es la música armoniosa, conjunción de valores, la exteriorización de la sensibilidad que deja el desnudo a las raíces y nos identifica. El llanto contenido y el dolor de un hijo en Adiós Nonino de Piazzolla, que interpretará el coro a continuación.